la bienvenida al profesor secretario general de ADICUS acá en la provincia de San Juan y secretario de prensa de la CONADO Histórica a nivel nacional. Muy buenos días, profesor Barcelona. Daniel Núñez Rivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Alas, desde la 101.7. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor, le agradecemos por su tiempo y atención, como siempre. Bueno, profesor, obviamente el tema excluyente va a ser la medida, la marcha o manifestación en apoyo a la educación, a las universidades públicas, al salario docente universitario y no docente, que se va a dar en el día de mañana. Pero ahora nos retrotraemos un poquito en el tiempo, un par de días atrás. ¿Cómo fue la última reunión paritaria con el secretario de Políticas Universitarias, González, profesor? Bueno, ellos convocaron una asamblea el jueves en la noche para el viernes al mediodía. Bien. En un intento desesperado por movilización, en donde ofrecieron el 1% de aumento como a todos los estatales nacionales y un 5,8% más, porque ellos sostienen que ese es el retraso que nosotros tenemos en nuestro salario contra los estatales nacionales, no con la inflación. Claro. Queda muy lejos, hemos perdido la inflación misma, que va a ser de octubre, porque venimos con retrasos salariales todos los meses. Bueno, no aceptaron las federaciones y ahí terminó la reunión. Bien. Profesor, este aumento ofrecido, más allá que lo hayan rechazado, ¿se va a dar por decreto como lo está haciendo el gobierno? Entiendo, sí, veremos ahora qué sucede en función de la marcha. Ellos son de tenernos siempre con la incertidumbre hasta el final. Después del 20, 22 del mes, mandan los instructivos de liquidación. En el caso de la universidad nuestra, por dar un ejemplo, se tenían que estar depositados los sueldos el día sábado y mandaron los instructivos el jueves anterior. Claro. Entonces, tienen esas cosas que no sabremos hasta el final si mandan o no el aumento por decreto. Entendemos que sí, porque es lo que vienen haciendo todas las veces, claro, pero no informan nada. Mañana, profesor, es la marcha en donde es a nivel nacional, a nivel federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí a la Plaza de Mayo y en los 24 puntos de nuestro país, profesor. Pero también va a haber medida de fuerza. Sí, va a haber medida de fuerza. Vamos a... va a haber medida de fuerza. En el caso de los docentes universitarios, paramos, y los no docentes han pedido una dispensa a partir de las 14 horas. Bien. Recordemos que la manifestación va a tener el punto de encuentro ahí en lo que es justamente la Plaza Mayor de los argentinos, en Plaza de Mayo en horas de la tarde, ¿no? ¿Cómo? Que la manifestación que se va a llevar adelante en la capital federal, porque sabemos que va a haber en todo el país, pero que en capital federal se van a nuclear, van a tener punto de encuentro en la Plaza de Mayo. Sí, es una concentración en Plaza de Mayo. Bien. A las 17 horas. En realidad esa es la idea de que inicie el acto. Nosotros acá en San Juan vamos a concentrar a las 16:30 horas. Bien. En la Facultad de Filosofía. Y de ahí vamos a marchar hacia Plaza 25 de Mayo, de ahí por General Hacha Libertador, y de Libertador a la legislatura. Ese es el recorrido, entendiendo que está muy vigente la posibilidad del veto. Bien. Y que si el presidente llega a vetar el día jueves, como ellos sostienen, la ley de financiamiento universitario, después se tiene que discutir en el Congreso. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es diciéndole a los legisladores que no vayan a acompañar el veto de los distintos espacios políticos, tanto el diputado como el senador. Profesor, seguramente en esta multisectorial
le han dado a nivel nacional otro nombre, tengo entendido que le han puesto, bueno, es la unión de todas las federaciones, como una confederación entre los docentes de los sindicatos docentes y de los y no docentes. Seguramente se debe haber evaluado hacer otra marcha por si el Parlamento, bueno, va en contra del veto presidencial, pero esta vez marchar al Parlamento, al Congreso Nacional. Sí, en el caso que suceda el veto, cuando se logre tratar, porque después el gobierno tiene todas las facultades para demorar el tratamiento del veto en el Congreso, vamos a agarrar y vamos a iniciar un plan de lucha con movilización el día que se trate en el Congreso. Bien. Habló de plan de lucha, profesor. Debo entender, por lo que nos está comentando, debo entender lo siguiente, de que mañana finaliza el plan de lucha y de alguna forma hay un impasse hasta que, bueno, si viene el veto, porque el gobierno tiene tiempo hasta el día jueves de vetarlo, el Ejecutivo. Si se produce el veto y bueno, hasta que el Parlamento de alguna forma redoble la apuesta, como pasó con el tema de los jubilados, no va a haber medidas de fuerza, no va a haber plan de lucha en las universidades públicas, o se va a seguir en un plan de lucha por el salario docente. Sí, sí va a haber medidas de fuerza. La lucha por el salario docente va a continuar, porque la ley esta establece una actualización salarial por IPC y también una actualización presupuestaria por IPC. Ese es el problema que tiene el gobierno. Porque la beta no es una cuestión económico, sino que es una cuestión ideológica para sostener esta autoridad que ellos dicen tener, esta autoridad moral. Es un 0,14%, pero la lucha salarial va a continuar si la beta, porque esta ley establecía no solo presupuesto para funcionamiento, para investigación, sino también para salarios docentes y no docentes. Entonces, después de mañana, nosotros tenemos que esperar al día jueves y en función de lo que suceda es cómo continúa el plan de lucha. Si continúa para dar de baja el veto o para pedir que se reglamente la ley. Profesor, mañana la manifestación en el orden nacional, bueno, van a ser acompañadas los estamentos universitarios por algunas organizaciones políticas, por gente de la CGT o sindicatos de la CGT. Acá en la provincia de San Juan también van a ser acompañados por otras instituciones más allá de los estamentos universitarios. Y sí, porque el tema de la educación y la defensa de la educación es una bandera, un emblema de toda la sociedad argentina en general. Y en este caso agarra y lo han tomado muchos sectores. Entonces entendemos nosotros que tienen que participar todos los sectores que quieran defender la educación pública y más específicamente la educación universitaria. Profesor, lo llevo al plano salarial. Ayer en un programa a nivel nacional, estamos hablando del periodista Carlos Pani, habló de lo máximo que gana un docente universitario exclusivo con 40 horas, habló de 2.200.000 pesos. El salario más chico que hay dentro de los estamentos de los docentes, ¿alcanza la canasta básica, profesor, o está por debajo de la canasta básica? Bueno, primero decir que con esos números que ellos hablan de un docente que es titular exclusivo, máxima antigüedad, que cobra posgrado, hay que descontarle ganancias, por supuesto. Ganancias, los aportes sociales y ganancias, entonces quedan mucho menos. Esa es la realidad y todos lo sabemos. Y en los cargos más bajos están en 260.000 pesos, que son los cargos de dedicación simple, los JTP, un poco más los titulares, los apuntos simples, pero que son docentes que se hacen cargo de más de una cátedra y de dar consulta. Todos sabemos lo que pasa en la universidad, que tenemos un 49% de cargos simples, un 36% de cargos semi, y menos del 13, el 16% de esos cargos exclusivos,
y a su vez esos cargos exclusivos no todos son titulares, exclusivos máxima antigüedad. Entonces el gobierno entra a alargar números a través de sus provocadores, como es el caso de Esper, pero la gente no come vidrio, y es por eso que la manifestación de mañana va a ser contundente y masiva como fue la anterior, porque saben cuál es la realidad, y la realidad es que los cargos bajos están en menos de 300.000 pesos de bolsillo. Esto es dentro de los estamentos de las casas de altos estudios. ¿Y los profesores de los colegios preuniversitarios, profesor? Y los profesores de los colegios preuniversitarios, eso varía en función de la cantidad de horas que pueden tener en todos lados, e incluso un preceptor que puede tener 2 cargos y máxima antigüedad está mucho menos del 1,5 millones de pesos de bolsillo y trabaja todo el día. Y además hay muchos, y lo que tienen máxima antigüedad los engancha y puesto la ganancia por muy poco, porque con esta implementación que han hecho tan a la baja, todo el mundo está pagando ganancias. Bien. Porque una cosa es el 1.800.000 que decían ellos, y después lo otro, cómo han reglamentado la ley. Ahí también hay un problema. Ha reglamentado por mucho menos de lo que establece la misma ley. Claro. Profesor, los profesores que trabajan en los colegios preuniversitarios y que por supuesto se les paga a través de las horas cátedra, la hora cátedra que reciben, ¿los valores son similares a un profesor, a un docente del gobierno provincial? ¿O están por debajo de eso? No, están en valores similares a los del gobierno provincial. Siempre hemos estado un poco más, y por ahí nos impactan un poco más los aumentos de sueldo, porque nosotros tenemos el sueldo totalmente blanqueado, a la diferencia que tienen los sueldos los docentes de todas las provincias. Pero ahí se da, entonces todos los aumentos nuestros van al básico. Por eso también es más fácil pagar ganancias y otras cuestiones, porque hay ítems que impactan. Pero tenemos que decir que no todo el mundo tiene el máximo de hora, y no todo el mundo tiene 2 cargos de preceptores. Es una pequeña parte. Teniendo en cuenta que el nivel de la canasta básica para los argentinos está rondando el 1.000.000 de pesos, 900 y monedas, ¿cuántos profesores universitarios en la provincia de San Juan tenemos que están por debajo de esa línea, que en definitiva están por debajo de la línea de pobreza? Y están en el 70%, porque no todo el mundo tiene los cargos exclusivos. Hay muchos cargos simples. En la Universidad Nacional de San Juan hay un 49% de cargos simples. Entonces tenés que sumarle a eso, profesor, más todos los cargos semi, que son un 36%, más, te diría que el 80%. Claro. Esta situación de cargos simples del 49%, ¿se da solamente en la Universidad Nacional de San Juan o es generalizado en todas las universidades públicas? No, es generalizado en todas las universidades públicas, donde vos tenés un 13, un 16% de cargos exclusivos, todo lo demás son cargos semi-simples, porque acá hay una relación. Nosotros tenemos una actualización presupuestaria y salarial por inflación. Entonces nunca ha habido, se han creado carreras nuevas, se ha ampliado la oferta académica durante mucho tiempo, pero no se ha mejorado el presupuesto en función de la cantidad de alumnos o la cantidad de carreras, sino que se ha ido actualizando el presupuesto por inflación. Y para cubrir esa demanda, a medida que se han ido jubilando muchos docentes, se han ido cubriendo con cargos simples en distintas áreas para cubrir toda la oferta. Y bueno, hemos llegado a una situación en la que se ha roto las relaciones normales que había antes, donde había muchos cargos exclusivos en distintas categorías, y ahora lo que tenemos son muchos cargos simples y semi, y una cantidad mínima de cargos exclusivos. Claro. Esto que es importante, que lo que acaba de mencionar, profesor, ¿no? Y de alguna forma tiene que ver con una mala administración también por parte de las diferentes autoridades universitarias a lo largo de los años, de que un cargo exclusivo se convirtiera en 2 o 3 cargos simples,
o ayudantes, como ustedes le saben denominar, o jefe de cátedra, como le saben denominar, o de trabajos prácticos. La verdad que tiene que ver con esto de incrementar carreras y sin presupuesto, lo cual de alguna forma también hay responsabilidad. Porque por parte, ¿no? Lo ideal hubiese sido... Lo que pasa es que muchas veces vos tenés un ejemplo, sí, que en la provincia demandan a la universidad ciertas carreras, que es lo que está haciendo. uh-huh, Las universidades acceden a eso, los gobiernos nacionales se comprometen a enviar los cargos y después los cargos nos llegan. Claro. Entonces, porque cuando se crea una carrera, se crea sobre una necesidad, sobre una pobreza de financiamiento de los cargos docentes y no docentes, que después no se crean o no se mandan esos presupuestos. uh-huh. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos acá aprobada por Ministerio de Trabajo la carrera de Medicina y de Psicología, Sí. Uh-huh. y un compromiso firmado por el gobierno anterior de mandar los cargos, Claro. Uh-huh. y el gobierno actual no quiere enviar la plata y el financiamiento para esos cargos, Uh-huh. cuando es una necesidad muy grande que hay en la provincia, el tema de la medicina y de la psicología. Uh-huh. Entonces acá hay dos opciones: o se continúa sin poner en funcionamiento esa materia o esas carreras, o en algún momento empezás a funcionar sin cargos y entras a sacar de otras unidades para complementar ahí. Claro. Vayamos bastante en el tiempo. Año 1999-2000 fue más o menos lo que sucedió cuando se abrió la carrera de abogacía, en donde tenía una cantidad de alumnos, 3 turnos llegó a tener en lo que hace a alumnos, pero bueno, este era el problema, no había de alguna forma un presupuesto, un financiamiento, y muchos de los profesores trabajaban de acuerdo a lo denominado extensión. Extensión significaba que no percibían suma remuneración por esto, ¿no, profesor? Y exactamente es la misma situación Uh-huh. la que está proponiendo el gobierno ahora. Crearse la carrera, bueno, meterle mano a los propios recursos que ya está y listo. Entonces uno termina estirando Claro. la frazada, y bueno, es corta si no se amplía. Uh-huh. Profesor, lo voy a llevar porque, bueno, queríamos charlar con usted desde la semana pasada, porque va a la Universidad Nacional de San Juan, no solamente por este tema presupuestario y salarial. Las universidades públicas están siendo noticias o van a estar en las tapas de los diarios en las próximas horas y seguramente toda esta semana, sino que también, bueno, en la Universidad Nacional de San Juan, debido a esta decisión que tomó el rectorado, en donde los 3 gremios, los 2 gremios, SIDUM y ADICUS, repudiaron este hecho, y también obviamente el sindicato de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan repudió el hecho de haber pasado al archivo el caso Bloch, pero bueno, usted es secretario general de ADICUS, ya debe tener la información que sucedió, que en exactas le están empezando a renunciar mujeres, pero con cargos jerárquicos, secretarias académicas y demás. A ver, ya hay un problema mucho más serio cuando te empieza a renunciar el plantel, ¿no, profesor? Sí. Acá 2 cosas. Primero, aclarar que el sector votó a favor del sumario Uh-huh. y de la expulsión de Bloch. Sí. Lo mismo que Jorge Cocinero. Uh-huh. Por decir los 2 extremos o Sí, los sí, 2 candidatos que en este momento están pugnando, están mejor posicionados. Ellos en eso votaron siguiendo el mandato del sumario, de legales, Uh-huh. de todos los órganos de la universidad. Los que se abstuvieron o votaron en contra fueron los consejeros cercanos a los decanos. Uh-huh. Por lo tanto, hubo 19 votos a favor del sumario, 6 en contra y 13 abstenciones. Uh-huh. Y por 6 votos no se pudo llamar a la asamblea para destituir al decano Bloch. Uh-huh. Y después, SIDUM no acordó confirmar el comunicado y el repudio, Uh-huh. porque ellos sostienen la inocencia de Bloch. Ahí queremos decir eso, Claro, que si diferenciarse. fue UDA, si fueron los no docentes, pero SIDUM por cuestiones políticas salió a bancar eso. Bien. Y confrontando con los demás sindicatos. Tenemos acuerdo en la defensa de la universidad, pero en eso no hay acuerdo. Uh-huh. Claro. ¿Qué sucedió? Y bueno, hubieron distintas cuestiones por las cuales
abstuvieron, por las cuales se votaron en contra de algunos, no se lograron los 2/3, y ahora estamos esperando la resolución del sindicato no docente de cómo va a continuar esa situación, porque la no docente involucrada es afiliada de ellos, y ahora vamos a ver si van a pedir la reconsideración o van directamente a la justicia ante esta situación. Bien. De todas maneras, esto como que ya para el Consejo Superior es un caso cerrado, terminado, está archivada la causa, ¿no? Se ha archivado, pero se puede pedir la reconsideración con los 2/3 del Consejo. Con los el 2/3 sindicato docente va a pedir la reconsideración, y en el caso que no se acceda a la reconsideración, también está evaluando ir a la justicia con un pronto despacho. Claro. Sigo con el tema porque, a ver, la información que se tiene es que se vive una situación muy incómoda dentro de la facultad en donde es decano el propio Bloch, en ciencias exactas, con el plantel docente. ¿Esto es así, profesor? Sí. Ellos han tenido renuncias ahora en el plantel de gestión. Claro. Hay mucha discusión a ver cómo se sigue. Además tenemos un problema, que la no docente, con el caso archivado, tiene que volver a su lugar de trabajo y él seguir ejerciendo su autoridad. Claro. Y eso va en contra de todo lo que indican los protocolos de género, donde queda expuesta la víctima y la revictimización de la situación. Entonces, desde ahí es inentendible lo que ha pasado en el Consejo Superior. La verdad que le sorprendió, profesor, que por una cuestión política nada más, o ideológica, como le queramos llamar, no hayan adoptado lo que la misma universidad, a través de la oficina de sumario, determinó de que, por lo menos administrativamente, había responsabilidades y presunto acoso laboral y sexual ante una trabajadora justamente de la universidad, y que no solamente de algunos secretarios, sino hubieron algunos decanos que se abstuvieron, algunos de ellos mujeres, fíjese usted. ¿Sorprendió esto? A nosotros nos sorprendió por dos razones: que esta denuncia ya había llegado antes al superior, y el mismo Consejo Superior pide un sumario administrativo, una investigación para ver qué hacer, qué votar. Se hizo el sumario le sale favorable a la denunciante, hay un informe de legales que apoya ese mismo sumario, más todo lo que ya había hecho la oficina de género. Bien. Entonces el mismo Consejo Superior pide hacer un sumario para ver qué es lo que hace. Cuando el sumario le da las pruebas y le dice qué es lo que tiene que hacer, vota en contra del sumario. Claro, eso es lo que más sorprende, porque abstenerse, votar en contra, es lo mismo. Exactamente lo porque mismo. Sí. Así que eso es lo que sorprende, que no es que el sumario lo pidió el mismo Consejo Superior, con Bloch a la cabeza, y después el sumario pedido por el Consejo arroja los resultados. Bueno, no le damos bola. Claro, sí. La verdad es inexplicable, ¿no? Que ellos pidan un procedimiento, luego que termina el procedimiento, no le dan bolilla al procedimiento, ¿no? Tal vez exactamente. Esperaban de que en el procedimiento le saliera a favor, profesor, del decano. Tal vez esperaban eso. Y puede ser eso, me parece que hay varias motivaciones que uno no las sabe, pero porque me imagino que no es que todos tienen la misma motivación para hacer lo que hicieron. La última, profesor. Mañana la concentración es a las 16:30 y, bueno, en todas las unidades académicas y en los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan, no va a haber actividad, ¿cierto? Sí, hay paro docente, hay dispensa de los no docentes a partir de las 14 horas más o menos, y la concentración es 16:30 horas en la Facultad de Filosofía para manchar a la legislatura pasando por Plaza 25 de Mayo. La próxima reunión de la CONADU histórica para ver cómo se sigue con el tema salarial, sabiendo de que, bueno, siguen con salarios que están yendo incluso hasta por debajo de la inflación mensual. ¿Cuándo es, profesor? Y todavía no tenemos fecha, pero va a ser la semana que viene. Todos estamos esperando que pase la marcha y el día jueves para ver si el gobierno veta o no. Y en función de eso, bueno, pronto se pone la reunión y se ve cómo se continúa. Bien.
Profesor, le damos las gracias, como siempre, por su tiempo, por su atención, habernos aclarado muchos puntos que tienen que ver con esta importante manifestación, que seguramente va a ser muy importante, muy trascendente, de el holocausto universitario en toda la República Argentina y también lo que pasa internamente en nuestra Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Fue el profesor Jaime Barcelona charlando con los cronistas de la mañana sobre lo que va a ser mañana, Daniel, en nuestro país. Va a ser la noticia del día, sí, Daniel. Claro. Sí. Ya sé que en campaña se dicen muchas locuras, pero yo no sé si lo de Trump ya pasa